Buenos días. Qué gusto poder verles esta mañana. Una mañana de bendición y una mañana para poder edificar el hombre interior, la mujer interior que tú, hermana mía, llevas dentro y que es posible gracias a lo que el Espíritu del Señor ha hecho en tu vida. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Romanos. Mientras usted busca este pasaje, saludamos a quienes nos visitan esta mañana y también a todos los que están mirando a través de nuestro canal de televisión, Buenas Nuevas TV, el canal de nuestra congregación. Cuando tú tengas Romanos capítulo 12, versículo 2, me dices amén. Amén. Y vamos entonces a leer este pasaje que pertenece a aquellos párrafos de la Escritura que están relacionados con el tema que estamos ministrando. Esta es la 11ª parte de esta serie de mensajes que yo he titulado Mentalidad de Reino. Y hoy vamos a hablar de la estructura de una mente aprobada. Amén. La estructura de una mente aprobada. Bueno, leemos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿cómo dice? Agradable y perfecta. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana por estar aquí, por el privilegio que tenemos de ser parte de tu pueblo, haber sido levantados por medio del poder del Espíritu Santo para nueva vida. Y esta mañana nosotros queremos en unidad pedirte que tú puedas hablar a nuestros espíritus, que tu palabra se revele en nuestros corazones, que sea ese rayo de luz, Dios, que disipa nuestras tinieblas y se quebranten todos aquellos paradigmas o pensamientos que están en contra de tu perfecta voluntad. Te pedimos sea reprendido todo espíritu contrario a esta enseñanza y a esta reunión. Nosotros estamos reunidos aquí con el propósito de que tú, Señor, te entrones en nuestro corazón. Por eso queremos, Señor, que tú te levantes de tu trono y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Tú ya declaraste, Señor, con tu voz de poder, la victoria sobre nosotros. Y esa victoria está garantizada por medio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú los exhibiste públicamente y es por eso que nosotros confiamos en esa victoria, para que esta reunión sea una reunión de edificación. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bien, queridos hermanos, habiendo entendido durante los mensajes anteriores lo extremadamente importante que es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre en aquello que se conoce como el reino celestial, y habiendo entendido lo trascendental que es para nuestra aprobación eterna, el que cada uno de nosotros pueda ejecutar esa voluntad en cada área de nuestras vidas, es que me gustaría seguir desarrollando en este nuevo mensaje todo lo que está relacionado con la renovación de nuestro entendimiento, aquello que hemos llamado mentalidad de reino. Levanto tu mano, di conmigo, mentalidad de reino. Dile que está a tu lado, no cualquier mentalidad, mentalidad de reino. Escúchame, querido discípulo, a ti quiero hablarte. No existe nadie en esta tierra que pueda llegar a hacer la voluntad de Dios a plenitud. Escúchame, repito, no existe nadie en esta tierra que pueda llegar a hacer la voluntad de Dios a plenitud, o sea, tal como Dios espera de todos sus hijos, si nosotros primero no realizamos un trabajo profundo en aquello que se conoce como la mente, porque es la mente del ser humano, presta atención, es la mente de un individuo lo que condiciona todas las acciones que éste pueda llegar a realizar. Amén. Todas tus acciones están condicionadas por aquello que ocurre en tu mente. En Proverbios 23, versículo 6 y versículo 7, la palabra del Señor nos declara lo siguiente: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Te fijas? El ser humano está condicionado a ser de acuerdo a lo que está ocurriendo en su mente.
Amén. Por eso es que nadie puede llegar a hacer la voluntad de Dios a plenitud en cada área de su vida si primero no se trabaja, si primero no se hace un trabajo profundo en aquello que se conoce como la mente, que es un tema muy profundo, porque dentro de las cosas más complejas que existen en lo que se refiere a nuestra creación es precisamente nuestra mente. Amén. La mente del ser humano es muy compleja, porque es muy grande y muy profunda. Amén. Pero lo primero que debemos sentar como base es el hecho de que tú eres lo que tú piensas. Amén. Tú puedes simular por un tiempo, ¿no? Disfrazarte de algo distinto a lo que estás pensando. Eso se puede hacer. Nosotros conocemos la simulación. Que una persona simule, ¿no? Nosotros le llamamos en cuestiones humanas una actitud hipócrita, ¿cierto? Que la persona actúe diferente a como piensa. Pero toda simulación y toda hipocresía, tarde que temprano quedará expuesta. Porque no existe ningún ser humano que pueda mantenerse en una actuación de por vida. Amén. Puede que si tú analizas a ese ser humano de manera superficial, él te puede llegar a engañar. Pero si tú vives con él y pasas tiempo con él, entonces su identidad será manifestada. Porque somos lo que pensamos. Dile que está a tu lado, tú eres lo que piensas. Amén. Es por eso que lo que dice el versículo 7 es importante. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No existe ningún ser humano, escúchame, ningún ser humano que pueda zafar a esta declaración. Porque según nuestro diseño, así funcionamos. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Pues que nosotros siempre haremos, tarde que temprano, se materializará lo que está en nuestro pensamiento. Amén. Tarde que temprano saldrá y se manifestará lo que está en nuestro pensamiento. De hecho, la palabra del Señor también señala que de la abundancia de nuestra mente o de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tarde que temprano se materializará lo que tú estás pensando, porque nuestra alma tiene como motor central la mente. Amén. O sea, ¿cuál es el motor central de tu alma? Tu mentalidad. Amén. Ahí tú puedes llegar a descubrir dónde están tus grandes falencias y tus más importantes orgullos. Analiza tu mente. ¿Estás acá? Es por eso que es necesario que todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, independientemente de cómo haya sido su llamado, pase por un proceso de adiestramiento mental. Escúchame, no importa cuán espectacular haya sido tu llamamiento. Todos los que estamos aquí, imagino yo, estamos aquí porque hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Sí? ¿Tú te recuerdas del día en que Dios te alcanzó o que tú fuiste recíproco al llamado? Bueno, ese es el día de tu llamamiento. Fuiste llamado por medio de la obra del Espíritu Santo y es por eso que tú pasaste de estar en una plataforma a otra. Dice la Biblia que habiendo estado en la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos tenido esa manifestación, pues bien, tenemos esa manifestación porque hemos experimentado el llamamiento. Algunos experimentaron un llamamiento que merece mucho la atención por lo espectacular, otros no. Yo podría hablarte de mi llamamiento ahora, cómo fue que Dios me alcanzó, pero sería extender la predicación. La mayoría de ustedes saben cómo Dios me llamó. Y dentro de lo que yo analizo respecto de los muchos llamamientos que he conocido en mi vida de cristiano y sobre todo en mi vida de pastor, te digo que mi llamamiento está en una categoría de media. Yo tengo un escalafón, llamamientos que están en una categoría alta, media y unas bajas. ¿Alguien allí de los que está en la sala que es categoría baja? Nada, nadie, ¿no? Yo digo media porque hay otros llamamientos que son espectaculares. Conozco testimonios de vida
del día en que Dios se les acercó, que uno queda con la boca abierta y no la puede cerrar por semanas. Por ejemplo, lo que le pasó al apóstol Pablo. Su llamamiento fue espectacular, ¿o no? No estoy menospreciando tu llamamiento, porque todo llamamiento, la verdad es que es espectacular, porque el gran milagro de que tú estabas ciego y ahora ves, es porque el llamamiento fue espectacular. Sí, pero si vamos a la historia, el llamamiento de Pablo, como muchos otros llamamientos, están en una calidad de espectacular. Él iba camino a Damasco y tú lo sabes, porque has leído la escritura, pero si no te la cuento. Él iba camino a una ciudad llamada Damasco con el propósito de poder encarcelar a muchos de nuestros hermanos. Él era un hombre con mucha autoridad, pertenecía a una rama muy religiosa de los judíos llamada fariseo, y él tenía cartas de autoridad para poder ir y meter preso a quienes estaban predicando el evangelio del Señor, porque recordemos que había una prohibición de extender y predicar el evangelio a los judíos. ¿Están acá? Y él, al ver la negativa de los creyentes y cómo ellos estaban esparciendo por el mundo antiguo, pues tenía entre ceja y ceja poder apagar este fuego, este nuevo fuego que se había encendido, fuego que había encendido el Espíritu Santo, y iba camino a Damasco con ese propósito. Y dice la Escritura que mientras él iba en la ruta hacia Damasco, pues se le presentó una gran luz. Tú has leído, ¿no? La Escritura, ¿no? Y a causa de la luz, dice que él cayó al suelo y quedó prácticamente ciego y oyó la voz audible del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Hay alguien que tenga en la historia de su llamamiento algo similar? Entonces eres media. Anótalo ahí, mi llamamiento es media. No estoy menospreciando tu llamamiento. Amén. Porque es espectacular. Amén. Gracias a Dios que nos alcanzó. Porque es un gran milagro que tú, siendo de una familia que no merecía gracia, obtuvieses gracia. Así que desde la perspectiva espiritual es espectacular. Pero la historia de Pablo y de otros a veces es más espectacular que la de uno. Amén. Insisto, no estoy menospreciando tu llamamiento. Lo que estoy diciendo es que hay llamamientos que tienen una historia muy espectacular. Amén. Aleluya. Pero independientemente de cómo sea tu llamamiento, ya me di cuenta que ninguno tiene un llamamiento espectacular. No, yo aquí he conocido historias de algunos que su llamamiento fue extraordinario. Por ejemplo, yo me recuerdo de la historia y el testimonio que tiene nuestro hermano Luis Ortega. Él estaba atrapado en un mundo y el Señor lo sacó de manera sobrenatural. Y todo lo que ocurrió ese día y los movimientos que se dieron son espectaculares. Pero independientemente de eso, todos los que hemos sido alcanzados por Dios, levanten la mano, todos los que creen o tienen la evidencia que fueron alcanzados por Dios. Aleluya. Bien. Todos los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, debemos, es un deber, dile que esto es un deber. Pasar por un proceso de adiestramiento mental. No importa si tu llamamiento fue muy espectacular y viste prácticamente al Señor cara a cara. Porque aun cuando Pablo prácticamente vio al Señor y producto de eso quedó ciego y oyó la voz de Dios audible, cosa que la mayoría aquí no ha experimentado, dice la Escritura que él tuvo que pasar por un proceso de adiestramiento mental para manifestar la vida que a Dios le agrada. ¿Amén? ¿Me escuchaste? Porque un ser humano que se queda ausente o al margen de un adiestramiento mental, le será imposible, primero, dejar de hacer su voluntad. Algo que va más allá de aquellas cosas inmorales a las cuales estamos acostumbrados a catalogar como pecado. Y segundo, le será imposible hacer la voluntad de Dios, porque la conversión de una persona y su aprobación para participar del reino eterno se basa en estos dos grandes pilares. Lo primero, dejar de hacer tu voluntad. Y segundo, comenzar a hacer la voluntad de Dios. Porque tú no puedes hacer las dos voluntades. No se puede hacer dos voluntades al mismo tiempo. Entonces, lo primero, dejar de hacer tu voluntad.
para luego participar de esto que Dios tanto agrada. Hacer la voluntad establecida en aquello que es la monarquía de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces, hasta que un individuo no renueve por completo su estructura mental que tiene que ser diseñada y estructurada por medio del lenguaje del reino, entonces a ese ser humano le será imposible dejar de hacer su voluntad y hacer la voluntad del Padre en cada área de su vida. Existe una imposibilidad de poder hacer la voluntad de Dios si tú no renuevas por completo tu estructura mental. Amén. Es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado con creer que por haber sido alcanzado de una manera espectacular, esta enseñanza no es para ti. Porque por muy espectacular que sea tu testimonio, debes saber que lo que Dios espera de todos los que Él ha alcanzado es que su entrada al reino de Jesucristo no solo sea el medio por el cual se alcanza el perdón y la redención de aquellas cosas inmorales, sino que la ascensión al reino también sea el medio por el cual se construye una mentalidad compatible con la monarquía de Dios, porque solo a través de esta estructura mental lograremos ser hijos 100% obedientes al Padre, tal como lo fue Jesús. Amén. Si tú quieres ser como Cristo y has entendido a través de lo que nosotros enseñamos cuán importante es llegar a ser hechos a la imagen de Jesús, tú tienes que partir con el hecho de renovar tu mente, porque tú no entrarás al cielo disfrazado de Cristo, entrarás al cielo manifestando a Cristo. ¿Me escuchaste? Si tú te disfrazas, escúchame, a Dios no lo podrás engañar. Por eso yo decía hace un momento atrás, la gente puede simular y a nosotros engañar, pero Dios no puede ser burlado. Dios todo lo pone en balanza y en una balanza que está conectada a su omnisciencia. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe. Eso significa que tú a Dios nunca podrás engañar. ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? Por eso es que las 7 iglesias del Apocalipsis recibieron de parte de Dios: yo conozco tus obras, a mí no me engañas. Había una iglesia allí que se decía estar viva, pero en esencia estaba muerta. ¿Quién sacó a la luz eso? Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede engañar. ¿Me escuchaste? Entonces, si tú no construyes una mentalidad compatible a la monarquía de Dios, nunca lograrás ser un hijo obediente 100%, tal como lo fue Jesús, porque la meta de Jesús es una obediencia perfecta. Escúchame, ¿quieres ser como Cristo? Obediencia perfecta. Una obediencia completa ante la autoridad de su Padre. Y ahí está la clave. Porque Jesús no logró ser obediente en todas las áreas de su vida porque Él tuviese una capacidad mayor a la nuestra. Yo quiero quebrantar la idea que se ha metido dentro de las iglesias de creer que en Él había algo especial a diferencia de nosotros. Porque si Cristo tenía algo especial, entonces no puede ser nuestro modelo. ¿Sabes por qué Él es nuestro modelo? Porque fue hecho semejante a nosotros. Dice la Escritura que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo tanto, era hombre, o mejor dicho, ser humano igual que tú. Es cierto, estaba lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:18, el autor del libro nos cuenta que Jesús, frente a la multitud, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y cuando tú analizas los 4 evangelios, ves que la unción del Espíritu estaba sobre Él. Una unción tremenda para dar buenas nuevas, para sanar quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y pregonar libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Porque en eso se resume la unción de Jesús. Había unción del Espíritu, que es una capacidad sobrenatural para lograr aquello que Él menciona: dar buenas nuevas, sanar quebrantados de corazón, etc. Porque para eso estaba la unción. ¿Me escuchaste? Pero nosotros no estamos carentes de esa unción.
Porque el mismo poder que vino sobre él, la misma unción fue derramada sobre la iglesia. Es por eso que a Jesús le importaba tanto que la iglesia no se moviera de su lugar hasta que viniera el poder de lo alto. Diga conmigo, poder de lo alto. Porque la iglesia de Jesús, usted y yo, también íbamos a ser investidos del mismo poder. Así que si usted dice que en Cristo habían cosas especiales, déjeme decirle, eso no es cierto. Porque aún la misma unción que estaba sobre él está sobre usted. Y ha venido sobre la iglesia. El mismo poder del Espíritu. Porque no hay otro espíritu y no hay diversidad de espíritus. Hay un solo espíritu que participa en la conexión que tenemos con Dios. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. No hay diversidad de espíritus. No es que él tenía un espíritu mayor que el que tenemos nosotros. El mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo. Tremendo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder, diga conmigo poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Venido sobre vosotros. O sea, el Espíritu vendría sobre nosotros, así como fue con él. Por tanto, no hay nada que nos diferencie a él, porque él logró ser obediente al Padre, y muchos cristianos hoy no lo logran al 100%. Diga conmigo, por lo que está ocurriendo en la mente. Tu más grande enemigo para lograr lo que Cristo logró. Mira, tú no estás llamado, aunque puedes lograrlo, tú no estás llamado a multiplicar los panes y los peces como lo hizo el maestro. Ni estás llamado, querido hermano, a hacer grandes milagros en esta sociedad, aunque puedes hacerlo. Jesús dijo: sanad enfermos, haced milagros. Así que podemos hacerlo. Pero la semejanza a Cristo no está allí. Fíjate tú, el apóstol Pablo tenía una capacidad tremenda de obrar en lo sobrenatural. La Biblia dice que él un día, después de un gran naufragio, llegó a la orilla de una playa y buscando algunas ramas para poder calentar su cuerpo y secarlo, ramas para prender y hacer una fogata, dice la Escritura que lo mordió una serpiente. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Y todo el mundo pensaba que este hombre caería como muerto a causa de la mordedura de la serpiente, porque se entendía que en ese lugar las serpientes eran venenosas y mortales. Pero para maravilla de todos los que estaban en la isla, ese hombre no murió, sino que además le trajeron a todos los enfermos y los sanó. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo tenía por sobrenombre ser casi un semidios. Así es como lo reconocieron en algunas localidades, y no solo él, sino también a otros discípulos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque era un hombre que la unción del Espíritu y el poder de lo alto operaba fuertísimamente. Pero cuando tú lees sus escritos, tú te das cuenta que él no centra la mirada de sus discípulos en la manifestación de poder. ¿Por qué razón? Porque aun cuando tenemos la capacidad de hacer grandes milagros, donde Dios quiere que realmente imitemos a Cristo, no es allí. No estoy diciendo que Dios no quiere que hagamos milagros. Lo que estoy diciendo es que el centro del evangelio no se basa en la unción, ni se basa en la manifestación. Porque muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé: nunca os conocí. Habiendo hecho muchos milagros, quedarán fuera de la gracia y de la eternidad. ¿Por qué razón? Porque el centro de Dios no se basa en eso. El centro de Dios se basa en que tú seas como Cristo en cuanto a su obediencia, en cuanto a la sujeción y la obediencia que el Hijo de Dios manifestó al Padre, en lo cual nos dio ejemplo. Yo les leí en el mensaje anterior, y es muy importante que siempre estén escuchando los mensajes, que dentro de lo que Cristo señala respecto a su relación con el Padre, Él dice que Él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Y uno se pregunta: ¿cómo lograba siempre hacer lo que le agrada al Padre? Bueno, por aquello que estaba ocurriendo en su mente. Diga conmigo: tengo que parecerme a Cristo, en su mentalidad. El resultado de Cristo es el resultado de su mentalidad. Amén. O sea, debes renovar tu mente a la manera de Jesús. Y la mente de Jesús es una mente, la mente de un hijo complaciente. Esa es la gran verdad respecto de la mente de Cristo. Y nosotros lo podemos ver
Porque Cristo siempre antepuso la voluntad del Padre, siempre puso la voluntad de Dios el Padre por sobre la de él. Mateo 26, versículo 38. Nosotros podemos ver este gran ejemplo. Ejemplo que ha servido para la creación de muchos sermones y mensajes. Ejemplo que ha servido para incluso hacer películas. ¿Quién no conoce esta historia donde Jesús experimentó la presión y la angustia antes de ser apresado? Tú lo conoces. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es precisamente esto. Y que muy pocas veces se logra dentro de la iglesia del Señor, no porque no exista la unción del Espíritu, sino porque la mayoría de los creyentes ante un escenario de tal presión fracasa. ¿En qué? En el hecho de que la presión los estimula a hacer su propia voluntad y no la de Dios. Pero aquí vemos que ante la presión, orando, dijo: Padre, si es posible. Nótese, aquí está orando él. Y está orando como cualquier ser humano oraría. Que ante la presión, ante el dolor, está anhelando poder zafar de la situación. Y él dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. O sea, entre líneas, Cristo le está diciendo al Padre: yo quiero zafar de este escenario. Eso es lo que está diciendo entre líneas. Como muchas veces tú en tus escenarios quieres zafar, porque es una condición natural de nuestra raza, zafar de los escenarios complicados, huir de las situaciones en donde nuestra mente nos está diciendo que la pasaremos mal. Son en los momentos de presión donde a nosotros no nos interesa la voluntad de otros, sino la propia. Porque somos nosotros los que pasaremos por el escenario. ¿Están acá? Cristo le está diciendo entre líneas al Padre: yo no quiero este escenario. Todo mi ser gustaría zafar de este escenario. ¿Está pecando? No. Porque es un escenario altamente angustioso y de alta presión. De tal presión es el escenario, amigos míos, que la Biblia dice que Jesús sudó sangre. Y usted sabe que para que una persona llegue a sudar sangre, la presión mental, la presión almática, es de verdad contundente. Nadie rompe vasos capilares simplemente porque tiene que enfrentar un examen. Se rompen vasos capilares y uno suda sangre, según los médicos, ante escenarios de muchísima, pero muchísima presión mental, estrés. ¿Está pecando o no? ¿Sabes por qué no está pecando? Primero, porque no está mintiendo. Cristo no nos está enseñando a mentir. Cristo nos está enseñando a que, aunque yo quiero una cosa, lo más importante es lo que Dios quiere. Entonces, la mentalidad de Cristo, que es la que yo tengo que imitar, es la que yo tengo que confeccionar, me lleva a eso. Cristo es nuestro modelo como hijo complaciente, porque Él siempre puso la voluntad de su Padre por sobre su voluntad. Le dice: si es posible, o sea, si existe una posibilidad. ¿Por qué? Porque uno tiene todo el permiso de parte de Dios para preguntar. Pero donde usted no tiene permiso es para quebrantar. ¿Vinieron? Y si Dios ha establecido su voluntad frente a un escenario, ¿qué es lo que nos muestra Cristo? Pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Tremendo. Que no sea como yo quiero. Ahí está la mentalidad manifestada. Sino como tú. O sea, tu voluntad está por sobre la mía. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, igual como muchos acá. Aleluya. Cada vez me parezco más al Señor. Yo también tengo discípulos durmiendo. Y llevo 30 minutos. No han podido velar conmigo 30 minutos. ¿Ah? Dijo a Pedro: ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, como dice, es débil. Ojalá se nos revelara eso. Y otra vez fue, verso 42, lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase, ¿cómo dijo Jesús? Hágase, ¿cómo dijo Jesús? Hágase, ¿cómo? Hágase tu voluntad. Tremendo, el Señor, dan un aplauso a Él. Qué ejemplo nos dio Jesús. ¿Te quieres parecer a Cristo? Pues aquí está el modelo. Yo vengo de una historia de vida cristiana muy larga. Tengo casi 44 años de vida y desde los 4 años he estado dentro de la iglesia en todas las etapas de mi vida. Estuve como niño, como adolescente, como joven y ahora como adulto joven. Y yo fui llamado por el Señor en una etapa donde otros también fueron llamados. Y yo me recuerdo que una de las cosas que más nos sentíamos atraídos los que verdaderamente habíamos sido alcanzados por la gracia de Dios era poder servir al Señor. Pero ¿cuál era la mentalidad que teníamos? Pues servir al Señor en milagros, en prodigios, en portentos, ser usados con poder y unción y con alta capacidad para que otros encontraran la gracia. Y todo eso es bueno si es el deseo de Dios para tu vida. Pero donde está el centro de la voluntad de Dios para nosotros es que imitemos a Jesús en esto. Aun cuando no llenemos un estadio, aun cuando no nos convirtamos en pastor de una gran congregación, aun cuando nunca lleguemos a ser excelentes predicadores, si nosotros llegamos a imitar a Cristo en esto, ¿en qué cosa, pastor? En que la voluntad del Padre siempre estará por sobre la nuestra. Entonces el cielo te está abierto. No importa si no llenaste un estadio. Y en la lista de gente convertida al Señor que tienes, de esos que tú has pescado, hay 2 o 3. ¿Me escuchaste? Porque Dios no está buscando que nos convirtamos en grandes predicadores y en grandes oradores, sino en gente que se parezca a su Hijo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Por qué Cristo puso la voluntad del Padre por sobre su voluntad? Porque para Cristo la voluntad del Padre era la voluntad del gran Rey. Y esto lo yo he explicado en otros mensajes. Y eso es algo que Cristo tenía grabado en su mente y en su corazón. ¿Por qué le hemos puesto este mensaje? ¿Por qué yo le he puesto este mensaje? La estructura de una mente aprobada. Porque es importante que comprendamos esto que vamos a hablar ahora. La razón por la cual Cristo puso la voluntad de su Padre por sobre la de él es porque para Cristo la voluntad de su Padre era la voluntad al mismo tiempo del gran Rey del cielo. Y esto es algo que Cristo tenía grabado en su mente, grabado en su corazón. Cristo nunca perdió de vista, y esto porque lo tenía grabado en su mente, y hago el paréntesis para que entiendas que tú pierdes de vista las cosas que no están grabadas en tu mente. Y yo estoy diciendo acá, Cristo tenía grabado en su mente, y es por eso que nunca lo perdió de vista. Por eso que es importante el adiestramiento mental, que las cosas se graben.
¿Me escuchó usted? Que se graben, por favor. No crea que usted ha aprendido simplemente porque ha escuchado. Por favor, sacúdase de eso. Usted es de la generación que cree que por haber oído una cosa ya lo aprendió. Eso es orgullo. Nadie aprende habiendo oído una vez. De hecho, ¿quién es capaz ahora de pararse aquí en la sala y repetir exactamente todos los principios que yo he enseñado en 35 minutos? Yo puedo hacerlo porque soy el mensajero. Y tengo esto grabado en mi mente. Simplemente aquí está mi bosquejo, que es mi segunda mente, que es la que me orienta para que el mensaje no me dure 4 horas. De hecho, aquí dice, para allá, dice. Tú podrías pararte aquí y decir todos los principios que yo he señalado y los textos que he mencionado, sin mirar tus apuntes. Habiéndolo escuchado una vez, imposible. Nadie aprende escuchando una vez. Nadie. Y es por eso que la gente pierde de vista las cosas. Y es imposible entonces que materialice aquello que Dios espera ver. Porque lo que no está grabado en tu mente no será una realidad en tu forma de vida. ¿Vinieron? Entonces, el gran secreto de nuestro Señor Jesucristo es que Él tenía grabada en su mente lo que era su Padre en la eternidad. Mateo capítulo 26, versículo 29. Fíjate Jesús aquí hablando de su Padre. Solo quiero mostrarte un ejemplo. Versículo 29. Aquí Jesús está hablando de algo que va a ocurrir y de algo que Él va a hacer. Pero no quiero que nos detengamos en la acción, sino en la declaración respecto de su Padre. Porque dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, lo está leyendo, en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. ¿Y por qué enfatizo lo último que Jesús dijo? Porque su vocabulario nos demuestra que Él tenía siempre muy presente que su Padre era el Rey. En el reino de mi Padre. Que su Padre no es simplemente un Padre, sino que es un Padre Rey. Jesús tenía claro que su Padre es el gran Rey. Y eso es algo que se tiene que grabar en tu mente. Que tu Padre, el Padre Celestial, el que te alimenta, el que te perdona, el que te libra de tentación, es al mismo tiempo tu Rey. No simplemente el gran Rey, tu Rey. Que tu Padre es tu Rey. ¿Me escuchaste? Es lo mismo que decir tu Padre es el jefe. Mira, yo también tengo esa experiencia. Cuando tenía 18 años de edad, me involucré en el trabajo donde mi padre y mi tío eran los jefes. Aquí tengo a uno de mis ex jefes. Aquí te quería ver. Este hombre fue mi jefe. De hecho, me enseñó muchas de las cosas que yo aprendí respecto de la fotografía, al igual que mi padre. Y si hay una cosa que ellos te podrán decir de mí, es que a mí me costó mucho entender que al mismo tiempo que era mi tío y al mismo tiempo que era mi padre, eran mis jefes. Cuesta. Porque hay un parentesco, hay intimidad. Yo me quedaba en la casa de este hombre desde pequeño. Iba y jugaba con mis primos. Muchos viajes en tren, muchos viajes en bus, muchos cariños, muchos resguardos. Era mi tío preferido. Borren eso para los demás tíos, pero... Cuando salga en YouTube, edítenlo, por favor. No, pero era mi tío preferido. Teníamos grandes conversaciones. Era el tío que le gustaba el fútbol. Jugué con él a la pelota. Aleluya. Pero cuando yo me involucré en el trabajo de mis padres, tuve grandes conflictos porque a mí no me entraba que ellos eran mis jefes. Y hay una discusión entre nosotros, Dios, muy emblemática, que siempre la tiramos a la chacota, porque yo decidí tomar una ruta diferente a la de él y responderle de una manera porque olvidé y porque olvidaba que él era mi jefe. Usted puede tener muy claro que Dios es su Padre, pero puede estar olvidando algo que es central,
que Dios es su jefe. Que el mismo que su papá es su rey. ¿Están acá? Dios es el rey no solo de los ángeles, no solo de querubines y serafines, sino también de sus propios hijos. Y si hay algo que nosotros tenemos que tomar de Cristo, es que Él tenía grabado esto en su mente. ¿Me escuchaste? Dile que está a tu lado, debes grabar. Mira, haga un ejercicio. En muchas iglesias se ponen las manos para que la gente caiga al suelo. Y si no cae, se le empuja. Y hay varias técnicas, incluso se pone el pie atrás, ¿sí? O el predicador come ajo y la persona igual se va para atrás. Pero ahora haga un ejercicio, no para botarlo al suelo, sino póngale la mano en la cabeza y dile, aquí se debe grabar que tu Padre Celestial es tu rey, es tu jefe. La mayor deshonra que mi padre pudo haber recibido y que mi tío pudieron haber recibido de mi parte es que yo, en el ambiente donde ellos tenían también personas empleadas, no los reconociese en su autoridad. Y yo no necesitaba decirle a mis tíos, ¿no?, que yo no reconocía su autoridad. El resto se daría cuenta según mi comportamiento. ¿Me escuchaste? Porque en los años 90, que es de donde yo fui joven, no hacerle caso a un jefe te podía costar el trabajo. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasaba conmigo? Que yo, al pensar, al tener en mi mente la paternidad por sobre la jefatura, entonces me daba licencias para hacer cosas porque yo creía que no me iban a echar. ¿Y por qué no me van a echar? Porque el dueño es mi papá. Y eso pasa con muchos cristianos. ¿Por qué no me van a echar? Porque mi tío es el dueño. ¿Me vas entendiendo? Y pasa en Latinoamérica eso, que los vínculos familiares estropean los negocios. ¿Por qué razón? Porque el individuo cree que la familiaridad está por sobre el objetivo. En el ámbito espiritual, Dios es tu Padre, pero no te va a aceptar que lo deshonres desobedeciéndole. Aplauda al Señor. Amén. ¿Lo vas entendiendo? A Dios se le respeta como rey, partiendo por sus hijos. Por eso es que Cristo es exaltado en los cielos, porque su hijo, el primogénito, lo honró en todo. En todo. El gran éxito de nuestro Señor Jesucristo no está en el hecho de que Él tuviera un poder mayor, como algunos piensan. Muchos piensan que Él pudo agradar al Padre porque estaba poseído de un poder mayor, una especie de sobre espiritualidad. Y está bien, insisto, estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero la verdad de su éxito se encuentra en la estructura de su mentalidad. ¿Y cuál era la estructura de su mentalidad? Porque estamos hablando en esta 11ª parte de la estructura de una mentalidad aprobada. Y Cristo es la mentalidad aprobada. Él es el Hijo aprobado. Amén. El primogénito entre muchos hermanos que también serán aprobados. ¿Y cuál es la estructura de la mentalidad aprobada o la estructura de la mentalidad de Cristo? Bueno, la estructura de su mentalidad estaba compuesta por dos principales pilares. Repito, la estructura de su mentalidad estaba compuesta por dos principales pilares. El primero, una visión correcta de quién era su padre. Y el segundo, un claro entendimiento de las directrices de quién era su Padre y su Señor. Veamos su visión. ¿Cuál es la visión que Cristo tenía del Padre? Bueno, que el Padre era su Dios. Juan 20:17 lo leímos en unos mensajes atrás. Hoy vamos a mirar y observar esto. Aquí está la visión. Tú tienes que saber que tu mente necesita de este pilar. La visión correcta de quién es Dios. Y yo te digo, como pastor, en mi análisis, porque no llevo 2 años en esto, llevo
Más de 20. De Evangelio 28. En esta iglesia 22 y de Pastor 20. O sea, no estamos hablando de un pequeño análisis. Estoy dedicado todos los días del año a esto. No me dedico a otra cosa. El otro día hablaba con una persona de la iglesia y le señalaba la cantidad de escritos que tengo a mi haber de lo que yo he trabajado para que esto que está aquí pueda ser entendido a quienes yo pastoreo. Paso mucho tiempo escribiendo. Y te digo, si una cosa que puedo señalar respecto del análisis que uno puede hacer trabajando en el ministerio, es el hecho de que el 80 o 90% de los creyentes no tiene clara la visión de quién es Dios. Por eso confunden las formas de cómo relacionarse con Dios. Y si a esto añadimos que hay muchos predicadores que exacerban una cosa, dejando de lado otra, tenemos lamentablemente una crisis espiritual como nunca antes en la iglesia en estos 2000 años. Porque el nivel de apostasía que se ha estado gestando es de verdad catastrófico. Antiguamente los profetas que hablaban en nombre de Dios y Dios no les había mandado, eran ejecutados. Y su apostasía se apagaba producto de la ejecución. Hoy día eso no ocurre. Y es por eso que las formas de ver cómo funciona el ámbito espiritual son tan diversas alrededor del mundo. Entonces, lo primero, tu mente debe tener una visión correcta. Diga conmigo, visión correcta. Visión correcta. Y para tener una visión correcta, tú tienes que tener una visión completa. Tienes que darte el tiempo de conocer a Dios, al Dios que tú sirves, al Dios que es tu Padre. Conocerlo en todos los aspectos. Visión correcta. Y lo primero que tú tienes que entender de Dios es precisamente que al mismo tiempo que Él es tu Padre, es tu Rey. Es lo primero. De ahí deriva todo lo demás. Todo lo que tú puedes llegar a conocer de Dios parte de esta base. Jesús tenía una visión clara de quién era su Padre. Verso 17 dice: no me toques porque aún no ha subido mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Te acuerdas que vimos este texto? Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios. O sea, Cristo, el unigénito, no solo miraba a nuestro Dios como su Padre. Porque si hubiese mirado a nuestro Dios como su Padre, solamente diría a vuestro Dios y no diría a mi Dios. Pero la visión que tenía Cristo del Padre es que también el Padre era su Dios. ¿Me escuchaste? Y la palabra Dios, yo te lo explicaba en un mensaje anterior, está vinculada con la máxima autoridad. Lo que está por sobre todo. O sea, Cristo podría habernos hablado del Padre y mostrarnos su vinculación con Él de esa manera. Pero Dios también nos habla de que el Padre es su Dios. A mi Dios, a vuestro Dios. ¿Me escuchaste? O sea, ¿qué significa eso? Que tú tienes que tener una visión correcta de quién es Dios. ¿Quieres una mentalidad de reino? Pues parte por entender y grabar en tu mente que el mismo que es tu Padre también es tu Señor. Amén. Es tu jefe. Y tú le debes tanta obediencia como los ángeles. Pero es que yo soy su hijo, con mayor razón, porque el hijo honra a su padre. De hecho, el mandamiento que Dios les puso en la piedra a los israelitas dice: honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. ¿Están o no? Y cómo Dios es honrado por sus hijos, con obediencia. Dile que está a tu lado, más que los cantos, tu obediencia. ¿Qué significa eso? Que tú puedes cantar muchas cosas y Dios no ser honrado por ti si eso que tú cantas no es una realidad. Amén. Por ejemplo, si tú cantas: el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí. Y cada vez que hay una circunstancia eres movido hasta lo más profundo y corres tu cerco o mueves los límites que Dios te ha puesto. Entonces, eso no es una realidad. Jesús nunca perdió de vista que su Padre también era su Dios.
Eso significa que para Cristo su Padre era su amo. Qué difícil, porque nosotros no hemos nacido en tiempos donde los padres son amos. ¿Sabes por qué este mensaje es tan importante de ser ministrado no solo aquí, sino en distintos lugares? Porque nosotros en Occidente y en tiempos modernos no comprendemos lo que significa que un padre sea el amo. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú vas a ver que Dios nos muestra en distintas historias e incluso en el lenguaje de enseñanza que tenía Cristo, la relación de hijos con padres que eran amos. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, contada por Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos y ambos hijos trabajaban con su padre. ¿Están acá? Siempre vas a ver que en la Biblia se te muestra la relación de un padre con hijos, pero que ese padre es el amo de sus hijos. ¿Ya se fueron? No estoy hablando de tu padre natural, eso ya pasó. Y aparte hemos nacido en una estructura de sociedad que está muy distante a lo que Dios estableció en un principio. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Enrolarte en la fila del discipulado para que esa mentalidad se construya, porque tú no la traes. ¿Tú qué traes? Traes lo que aprendiste de tu familia, ¿cierto? Y tu relación con Dios va a ser muy similar a la relación que tú tuviste con tu progenitor o con aquel que fue tu padre. Si tu progenitor fue un consentidor, tu relación con Dios buscará ser a ese nivel, que Dios te consienta. Si tu padre fue un tirano que lo único que hacía era castigar y maltratar, entonces tu relación con Dios también entrará en ese dinamismo. Y te costará mucho entender el amor de Dios a un nivel superlativo. Por eso es que la estructura mental nuestra tiene que romperse. Todo lo que traemos de afuera tiene que romperse. Amén. Porque aquí en el reino las cosas son distintas. Y ahora vamos a ver la composición de su entendimiento, porque yo dije que la estructura de la mentalidad de Cristo tiene 2 pilares: una visión correcta de quién era su padre y un claro entendimiento de las directrices de quién era su padre. Veamos la composición de su entendimiento. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. O sea, según la enseñanza recibida. Cristo tenía muy clara la enseñanza de su Padre, porque dice: así hablo. No hablo distinto a la enseñanza que he recibido. Eso significa que Cristo estaba muy claro respecto de las directrices de su Padre, porque tú no puedes hablar lo que no conoces. ¿Viniste? ¿Por qué tú hablas español? Porque tú te criaste en un ambiente que te sembró el idioma español. Por eso hablas español. Pero si tú hubieses nacido en un lugar donde se habla inglés, hablarías inglés. ¿Por qué razón? Porque te criaste en un ambiente donde te sembraron el idioma. Tú hablas de acuerdo a la siembra que se hizo sobre tu mente. Tienes la capacidad de hablar en cualquiera de los idiomas. Solo va a depender qué se sembró en ti. ¿Me entiendes? Es de acuerdo. Mira, hay idiomas muy difíciles, como por ejemplo el chino mandarín. ¿Puede ser que tú eres capaz de hablarlo? Tú podrías ser un excelente hablador de chino mandarín. Si te tomamos, te ponemos en el vientre de una mamá china y te hacemos nacer en China. ¿Viniste? Tú no estás incapacitado para hablar chino. El tema es que en ti se te sembró un idioma distinto a ese. Pero si yo te llevara en una especie de experimento, ¿sí? ¿Puedes meterte en el experimento? Te has metido en tantas cosas, métete en el experimento. Y te hago nacer en China. Amén. Mírense así todo. ¿Cómo hablan los chinos? ¿Eh? ¿Cuándo lo entendieron? Señor Jesucristo te bendiga. Claro.
te aseguro que serías experto en chino mandarín o hebreo. Fíjate que el hebreo se lee distinto a como nosotros leemos. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda. Pero podrías. ¿Por qué? Porque tú eres lo que te sembraron. Cristo tiene una visión clara de su Padre, pero no solo una visión clara de su Padre aquí en su mente. No tiene solamente grabado la totalidad de quién es Dios, sino también tiene un claro entendimiento de aquello que se le sembró. Por eso, así como me enseñó el Padre, hablo. ¿Sabes por qué tú no hablas con el lenguaje del reino? Porque probablemente para ti no es importante construir un entendimiento profundo respecto de ese lenguaje. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes y por eso fracasas. Amén. Mira, yo he tenido conversaciones con discípulos en donde yo les he dicho, oye, pero ¿no recordaste que la Biblia dice tal cosa? Pastor, tiene razón. Hombre, pero ¿no te acuerdas que la Biblia dice en tal lugar esto? ¿Cómo pudiste dar esa respuesta tan tontita? Pastor, y es que eso que leo la Biblia muchas veces. ¿No te ha pasado? Sí. Nosotros no podemos dar aquello que primero nos ha sembrado. Todo árbol da fruto porque primero se sembró. Amén. ¿Vas entendiendo? Según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces el Señor siempre hizo la voluntad de Dios, lo cual lo hace merecedor de la excelente aprobación, porque Jesús tenía muy claro cuáles eran los designios del Padre en cuanto al desarrollo de su ministerio. Conocía cada aspecto del desarrollo de su ministerio y por eso que cada cosa del desarrollo de su ministerio fue puesta en su lugar, porque Él lo tenía muy claro. Entonces siempre hizo lo que el Padre esperaba, porque conocía a la perfección que eran los designios de Dios para su vida. Es por eso que todo llamado que quiera ser promovido al eterno, ¿cuántos quieren salvarse? ¿De verdad quieres salvarte? Todo llamado de Dios que quiera ser promovido a lo eterno deberá pasar por el proceso de renovación mental que ofrece el discipulado de Cristo, porque de lo contrario, imposible hacer la voluntad de Dios así como Dios espera. Dile que está a tu lado, tienes que pasar por el discipulado de Cristo. Amén. Fíjate, Pablo fue alcanzado de una manera muy extraordinaria. Yo te la conté hace un momento. Dice la Biblia que él, en su encuentro con la salvación, vivió una experiencia superlativa. Hace un momento yo hablé de ello. Una experiencia llena del poder y la sobrenaturalidad de Dios. Levanten la mano, por favor, pero escucha la magnitud de la frase. Amén. Porque nos falta el que levante la mano. Discípulo de Américo le llamo yo. Levanta la mano por todo. Se me salió, Señor, perdóname. ¿Hay alguno? Digo, levanten la mano y hasta el tiro con la mano levantada. Analiza la frase. Levanten la mano. Escucha, levanten la mano todo aquel que ha oído de verdad, ha oído la voz audible del Señor. Porque Pablo escuchó, Saulo, Saulo, voz audible. No telepática, no mental, no como una voz interna, así de ultratumba, no. ¿Quién? Que es lo mismo que le pasó a Moisés. Moisés oyó la voz audible de Dios. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Voz audible. Levanten la mano los que han oído. Nadie. Bien. No eres menos. Igual te vas a salvar. Pero su llamamiento fue espectacular. Amén. ¿Cierto? Sí, pues ver una vara que se convierte en culebra es espectacular. ¿O no? También es espectacular ver cómo tú, como serpiente, te has convertido
Al Señor también es espectacular. Pero ver una vara convertirse en culebra es... ¿Sí o no? Sí, sí. Pero fíjate, a pesar de que su llamamiento fue, pero tremendamente espectacular, porque es espectacular, tremendo. Escuchar la voz del Señor diciéndolo, tú me persigues, dura cosa, todo eso es espectacular. Fue tan espectacular que quedó ciego. Oyó la voz del Señor, tremendo. Y no oyó la voz del Señor hecho semejante a los hombres. Oyó la voz del Señor, del Cristo glorificado. Quien también vive esa experiencia es Juan en la isla de Pasmo. Tremendo. Qué experiencia, ¿no? ¿Nadie la tiene aquí? No. Bien. Fíjate, a pesar de que su llamado fue tremendamente espectacular, dice la Escritura que la orden del mismo Señor que se le apareció, ¿cuál fue? Que entrara en la ciudad. ¿Para qué? ¿Tú crees que el Señor le dijo, Pablo, mira, ya me has conocido, yo me he presentado, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿ya? ¿Ahora crees en mí? Sí, Señor, ahora crees en ti. ¿Ahora te arrepientes de tu pecado? Me arrepiento de tu pecado. ¿Ahora me confiesas como Señor? Sí, ya. Arrodíllate, te confieso como Señor. Ya, te confieso como Señor. Ya. Ahora entra en la ciudad para que termine el viaje. Gasta los pasajes, ¿no? Gasta el viático. Entra en la ciudad. No fue así, ¿no? ¿Por qué le dice entra en la ciudad? Para recibir su entrenamiento mental. Porque aunque el llamamiento sea espectacular, nadie está exento del entrenamiento espiritual. Porque el llamamiento espectacular no genera que tú llegues a hacer la voluntad de Dios de manera óptima, plena, perfecta. Lo que te lleva a hacer la voluntad de Dios es que tú recibas tu entrenamiento mental. Hechos 9, verso 6. Él temblando temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 22, versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, Señor. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo. Diga conmigo todo. Lo que está ordenado que hagas. Entrar en la ciudad tenía un propósito. Que él recibiera lo que no había en su mente. Yo acabo de decirte que tú no puedes manifestar lo que primero nos ha sembrado. Quieres hacer la voluntad de Dios, pero le has hecho un santo, un verdadero devocional a tu llamamiento. Y la gente vive así. Oh, a mí cuando el Señor me alcanzó. Oh, pero es que usted no sabe cómo yo era así antes. Pero el glorioso día. Y entonces los evangélicos somos igual que los católicos. Tenemos grutas en nuestro camino que nos hacen de vez en cuando ir de rodillas y decir, oh Señor, el día en que tú me llamaste. Si Dios te llamó de una manera tan espectacular como el apóstol Pablo, déjame decirte, y no has entrado en la ciudad como entró Pablo, entonces estás hipotecando tu salvación. Porque Pablo no llegó a ser un hombre que acabó la carrera y guardó la fe por el gran llamamiento de Dios. ¿Sabes por qué logró acabar la carrera? Porque él hizo caso y se entrenó mentalmente. Diga conmigo, la mente. Por eso es que Pablo pregona varias veces en sus epístolas la importancia, la necesidad de que cada llamado de Dios viva el proceso de renovación mental, porque es a través de este proceso que se produce cuando estamos enrolados en el discipulado de Cristo que nosotros podremos manifestar el nuevo hombre que Dios aprueba. Porque el nuevo hombre, ese que se parece a Cristo en las acciones, es el resultado de la transformación, donde la renovación del entendimiento juega un papel fundamental. Hermano, para que aparezca el nuevo hombre, se necesita transformación.
El nuevo hombre es el resultado de algo que se conoce en la Biblia como metamorfo. Diga conmigo, metamorfo. Yo le explicaba en el último mensaje que la palabra metamorfo viene de metamorfosis, transformación, cambio de esencia, no cambio de apariencia. Entonces el nuevo hombre no se puede manifestar. Yo lo denuncié hace 2 mensajes atrás de estos nuevos predicadores que dicen, no, lo que tú tienes que hacer es manifestarlo. Actívalo. Es que suena lindo, pero ¿cómo activamos al nuevo hombre? Porque yo estoy seguro que si yo trajera aquí la receta para que encuentres el botón donde se activa, que está aquí detrás de tu nuca, estarían todos ahora apretándola, ¿o no? A ver, ¿cuántos quieren apretar el botón para activar la nueva mujer y deshacerse de la vieja? Amén, ¿eh? El botón que está aquí, ¿no? Vamos, apréndalo. Llévese esta, agarre esta revelación. Así hablan ellos, agarre esta. Agárrela y no la olvide. Aprieta aquí detrás, hermano. Cuando le vaya a querer gritar a su esposo, apriete. Y se activa. Oye, ¿cuántas cosas nos ahorraríamos con apretando un botón, cierto? ¿Ya cuántos se quieren poner el botón? Esta es la mañana donde Dios va a poner botones. No existe. Esas son puras mentiras, ¿no? Puras píldoras. El nuevo hombre es el resultado no de la pulsación de un botón, es el resultado de un proceso de transformación. Porque si el nuevo hombre fuera el resultado de la pulsación, explíquenme ustedes por qué el apóstol Pedro negó a Cristo. O explíquenme por qué razón se comportó de manera hipócrita después de haber visto a Jesús resucitar. No existe tal botón. El nuevo hombre es el resultado de un proceso de transformación. Amén. Y donde la renovación mental juega un papel fundamental. Vamos al texto base para que avancemos ya en la última parte de este mensaje. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nadie se transforma porque el pastor le ora, porque el pastor le unge. Nadie se transforma porque va a la iglesia del pastor más famoso. Nadie se transforma simplemente porque lo pide. Tú te transformas cuando renuevas tu entendimiento. Ahí está claro. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio. Diga medio. Hay un medio para la transformación. Si tú bypassas ese medio, no hay transformación. ¿Y cuál es el medio? La renovación de tu entendimiento. Quiero leer este mismo pasaje, pero en la versión Biblia de las Américas, que es muy parecida a la versión de la Biblia textual. Y no sé si me la pueden poner allí. Mira lo que dice. Esto dice más o menos lo textual. No es que esté mal traducido en Reina Valera porque dice lo mismo, pero creo que con esta versión lo entendemos mejor. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, escúchame, es imposible que tú cambies completamente de manera de vivir. Y cuando hablo completamente de manera de vivir, hablo de cada área de tu vida, sin la renovación de tu mente. Es imposible. ¿Me escuchaste? Hay cosas que son difíciles, pero si tú te esfuerzas lo logras. Cuando yo digo que es imposible, aunque te esfuerces, no se puede. Y lo que estoy diciendo es cierto. Es imposible que tú cambies completamente de manera de vivir en cada área de tu vida sin la renovación de tu mente. Porque lo que nos lleva, escúchame, lo que nos lleva a identificar que es bueno, que es agradable y que es perfecto para Dios, es nuestro sistema racional. Lee por favor el texto en esta versión. No os adaptéis a este mundo, sino, ¿qué dice? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable
y perfecto. O sea, la renovación de nuestra mente es muy importante porque nos lleva a identificar qué es bueno, qué es agradable y qué es perfecto para nuestro Dios. Porque es nuestra área racional la que nos permite identificarlo. Es a través de nuestro sistema racional que nosotros podemos discernir. ¿Me escuchaste? Es a través de tu área racional que tú puedes discernir. ¿Cómo puedes tú discernir qué es lo bueno y qué es lo malo sin tu área racional? No se puede. La área racional fue hecha por Dios para que pueda discernir. Pero tú no puedes discernir lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto para Dios si tu área racional está contaminada. Por eso es que tú hay cosas que llamas bueno que Dios no llama bueno. Y hay cosas que tú rechazas que Dios abraza fuertísimamente. Por ejemplo, te doy un caso, simplemente para que lo puedas masticar. ¿Qué piensan tus familiares cuando tú has mencionado en alguna de tus predicaciones o porque de pronto se te ha salido y el que no aborrece padre, madre, hijos e hijas, hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo? ¿Qué piensan tus familiares inconversos? Que lo que estás diciendo es detestable, que es sin misericordia, sin amor. Y ellos mismos te dicen y te señalan que eso no puede ser algo aprobado por Dios. ¿Has alguna vez mencionado ese pasaje delante de algún mundano? ¿Y cuál es su reacción? Rechazo. De hecho, yo me recuerdo haber visto hace muchos años atrás un documental respecto de los asuntos religiosos. Y hablaba una persona allí respecto de Jesús. Y él decía que muchas cosas le agradaban de Jesús, le parecían muy interesantes y muy atractivas. Pero lo que lo dejaba prácticamente en jaque era que él enseñara a aborrecer a la familia. Que él no podía entender ni comprender cómo se hablaba de un Cristo de amor que mencionara el que no aborrece padre y madre. No le calzaba. ¿Qué es lo que comúnmente le pasa a todos los que tú les mencionas ese pasaje? Pero fíjate que ese pasaje es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El que no aborrece padre, madre, hijos e hijas y aún también su propia vida, no puede ser discípulo. Entonces, ¿cómo tú puedes discernir que eso es bueno si tu mente está contaminada? Tu mente contaminada discernirá que esa expresión de Cristo es mala y por eso se rechaza. ¿Cuántas cosas en tu mente están rechazadas que Dios establece porque las discernes con tu área racional? Porque fuimos creados para discernir con nuestra área racional, pero un área racional contaminada. ¿Entiendes? Y por eso es que hay cosas que yo voy a hacer para Dios y hay cosas que no haré para Dios. Y es por eso que se produce un quiebre. La gente no hace completamente la voluntad de Dios. La hace donde logra discernir que es bueno y donde no, lo rechaza. ¿Estás aprendiendo? ¿Cuántas cosas en tu vida tú rechazas porque desde tu visión racional tú las consideras como algo negativo? ¿Cuántas? Pero que no son negativas desde el punto de vista de Dios. Otro ejemplo. Precioso es a Jehová la muerte de sus siervos. Precioso es a Jehová la muerte de sus siervos. Tú eso lo lanzas en un asado familiar. ¿Quién lo entiende? Ustedes no vinieron, ¿no? Vine solo yo a esta reunión. Tú lo lanzas en un asado y le dejas el lomo vetado aquí a tu familia. No te lo aguanta. O otro ejemplo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas. Y tú llegaste aquí porque te dijeron pare de sufrir. Y de pronto tu mente, ¿de qué me están hablando? A través de muchas tribulaciones.
Entonces el ser humano que entra al evangelio por un gran llamamiento, pero no entra a la ciudad para establecer una estructura mental nueva, empieza a relacionarse con Dios con la vieja escuela. Perdón, tía, es solo coincidencia. Usted no es vieja. Amén. Pero ¿me entiendes? Y es por eso que usted escucha a un predicador y le segmenta al predicador. No, todo menos eso. Yo te pregunto ahora, y estoy terminando, ¿cómo sabes tú que lo que estás haciendo en esa área de tu vida es bueno, es agradable y perfecto para Dios? Por eso tenemos cientos y miles de tibios y enfriados hoy en las iglesias. Porque se justifican a sí mismos, no con esto, sino con su estructura de pensamiento. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo sabes que lo que tú estás haciendo ahora en esa área de tu vida es bueno, aceptable y perfecto? ¿Cómo? ¿Porque lo sientes? ¿Porque lo crees? La única manera de saber que estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, la única manera de saber que estás haciendo lo bueno, agradable y perfecto para Dios, es que tu estructura mental se haya renovado a una mentalidad con la visión correcta de quién es Dios, a una mentalidad llena de las directrices de su reino, porque es la mente la que discierne, la mente es la que concluye y la mente es la que da la orden de ejecución. Si tú quieres servir a Dios sin tu mente, estás perdido. No servimos a Dios sin la mente, servimos a Dios con la mente llena del poder del Espíritu. Por eso Pablo nos habla de la renovación del entendimiento, para que exista una verdadera metamorfosis a Cristo. Es necesario que el motor de la naturaleza adámica en nosotros, que es la mente carnal, desaparezca. ¿Me escuchaste? ¿Dónde está el motor de tu naturaleza carnal? Aquí. Aquí está el motor de tu naturaleza carnal y ahí mismo estará el motor de tu naturaleza espiritual. Por eso es renovación del entendimiento, no anulación de la mente. No es que Dios quiere que tú ya no tengas mente, porque no puedes servir a Dios sin mente, porque Dios creó la mente. El problema es lo que está llena la mente. ¿Qué es lo que tiene tu mente? Hermano, ¿están acá? La palabra renovación no es el sinónimo de parchar. La palabra renovación no es el sinónimo de completar. La palabra renovación del griego anakainosis significa hacer de nuevo. Levanta tu mano. El objetivo es hacer de nuevo. Mi mentalidad. Amén. Por tanto, es hacer que nuestra mente sea tal como fue la de Cristo y tal como lo fue la de Adán antes del pecado. Una mente con la visión correcta del Padre, una mente llena de las directrices de su reino. Asunto que solo se puede lograr a través del discipulado de Cristo, porque es el discipulado el que extirpa y transfiere. Escúchame, es el discipulado el que extirpa y el que transfiere. ¿Me escuchaste? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Es el discipulado el que extirpa. ¿Y cómo lo extirpa? Exponiéndolo. Tú en tu medio ambiente, ¿quieren terminar aprendiendo esto, cierto? Supongo que sí. Tú en tu medio ambiente no eres expuesto en tus pensamientos, porque la gente está acostumbrada a ti y tú a ellos. Hablas como ellos y actúas como ellos. Vea usted, yo escuchar a un niño de 6 años hablar en su lenguaje con muchos garabatos me es chocante, porque mis hijos no hablan así. Pero ese niño pasaría desapercibido en la casa de muchísimos compatriotas. ¿Me entiendes? ¿Por qué tenemos padres que hablan mal e hijos que hablan mal?
Porque tú no eres expuesto en el medio ambiente en el que tú te desenvuelves. Nadie lo extirpa porque nadie lo expone. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si para tu familia algo no es malo, para ti no será malo. De hecho, muchas cosas que para muchos de nosotros son malas, en otras casas se aplauden. ¿Están? Por eso es que Dios otorgó el trabajo de renovación mental a la iglesia. Para que sea la iglesia, el evangelio de Cristo, el que exponga para extirpar. Porque un doctor extirpa un tumor cuando lo expone. Usted tiene tal cosa y hay que operar para sanar. Pero si usted se queda allí sin observarse, sin que alguien le exponga, sin que una máquina le haga saber lo que hay detrás de la piel, usted se muere. ¿Qué hace la iglesia? Te filtra. Ese pensamiento hay que extirparlo. Esa manera, eso hay que sacarlo. Eso está mal. Eso tiene que desaparecer para construirse esto. La renovación mental es parte del discipulado de Cristo, porque es el discipulado el que extirpa y transfiere. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vengan los músicos, por favor. ¿Por qué he abierto Efesios 4, versículo 17? Porque aquí el apóstol Pablo dice algo que es tremendo. ¿Sabes? La mente, escúchame bien, la mente de un llamado es muy parecida a la mente de un mundano. Pablo dice en Gálatas 4:1 que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué significa eso? Que no se diferencia de un esclavo, aunque es heredero. ¿Por qué no se diferencia un niño heredero de un esclavo? ¿Por qué razón no existe diferencia desde el punto de vista del apóstol? Porque que tú hoy seas heredero no significa que no fuiste esclavo, lo fuiste. De hecho, tú eres heredero después de haber sido adoptado por la gracia de Dios. Pero antes de que Dios se acercara a tu vida, tú eras un esclavo en términos espirituales. Y pensabas como todos los esclavos que están allá afuera. ¿Estás aquí? Cuando una persona es llamada por Dios, deja de ser en términos legales esclavo, pero no en términos mentales. Y hay que hacer siempre la diferencia entre lo que es lo legal a lo esencial. Porque Israel dejó de ser esclavo en el momento exacto que salió de Egipto, pero ellos se comportaron como esclavos todo el camino del desierto. Porque una cosa es que legalmente hayas dejado de ser esclavo y otra cosa es que mentalmente lo hayas dejado de ser. Tú pasaste a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo porque Dios te adoptó. Pero eso no significa que dejaste de ser esclavo aquí. Por eso es que una persona que tuvo un llamamiento tiene una mente muy parecida a la de un mundano. Ha sido escandilado por la luz de Dios, pero no ha sido invadido por la luz de Dios. Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, dice la Escritura que él quedó como ciego porque la luz lo escandiló. Cosa que a ti te pasó. Por eso estás aquí. Por eso estás dentro del Evangelio, porque a ti la luz de Cristo te resplandeció. Pero ser escandilado por la luz de Cristo no significa que la luz de Cristo te invadió. Tus fracasos en el Evangelio están por causa de que en esa área de tu mente sigue estando la vieja escuela. Por eso es que muchos cristianos son cristianos solo aquí, en la iglesia. Afuera son mundanos. Tú eres eso, ¿cierto? ¿Tú eres así? Que dentro de la iglesia eres cristiano, afuera eres mundano. ¿Pero por qué razón? ¿Dios no te ha considerado? ¿Estás exento del amor de Dios? ¿Estás ausente de la gracia y el favor de Dios? No. Probablemente la gracia de Dios está sobre ti. Pero
tus acciones demuestran lo que hay en tu mente. La mente de un creyente que cree en Dios, pero que no ha renovado su entendimiento, manifestará acciones carnales y mundanas, porque todavía esa área de su mente está en tinieblas. Ahora leamos Efesios 4:17. Puedes apagarme las luces, vamos a entrar en un momento de intimidad y de reflexión final. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjate, quiero entrar en una reflexión final. Porque si la mente de un creyente cambiara de manera automática una vez que Cristo lo alcanza, Pablo no hubiese escrito esto. Porque él le está diciendo a los discípulos de Éfeso: ya no anden como los otros gentiles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ya no anden? Si se supone que fuimos alcanzados por la gracia y ya todo es automático. No es cierto. ¿Por qué Pablo dice ya no anden? Porque andaban. Porque muchos de los de Éfeso andaban como los otros gentiles, o sea, como los mundanos, que andan. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente, porque tú eres lo que hay en tu mente. Amén. Y luego dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, con tinieblas. Eso significa tener el entendimiento entenebrecido, es tener la mente con tinieblas, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y ese es el punto. Mientras haya ignorancia en tu vida respecto de la visión real que debes tener de Dios y de las directrices, siempre habrán acciones ajenas a Dios, distintas. Avancemos. Los cuales, y aquí se está refiriendo a los mundanos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis creído en Cristo. No dice eso, ¿ves? Mas vosotros no habéis aprendido así. Y fíjate, no dice así de Cristo, sino así a Cristo. Aprender a ser como Él. No aprender sus historias, sus milagros, sus portentos. A ser como Él. Y sigue avanzando, por favor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, lo leemos todos juntos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos reconocen necesitar renovar áreas de su mente? ¿Cuántos han entendido lo importante que es construir mentalidad de reino? Ponte de pie, vamos a entrar en un momento donde vamos a pedir al Señor misericordia, amén. Tiempo. ¿Cuántos necesitan tiempo? Tú necesitas tiempo para lograrlo. La vida depende siempre de una decisión celestial, de Dios dejarte con un día más o sacarte de aquí. ¿Cuántos necesitan tiempo? Pero no para lo suyo, sino para lograr este objetivo. Yo estoy hablando en serio, estoy predicando muy en serio. ¿Cuántos reconocen necesitar tiempo para abarcar todas las áreas de su mente? Pídele a Dios tiempo. Señor, mira, he entendido lo importante que es la renovación de mi mente. Y yo necesito tiempo para lograrlo. Necesito tiempo. No te estoy pidiendo el tiempo para hacer mis cosas, ni te estoy pidiendo tiempo para construir mi imperio. Te estoy pidiendo tiempo para lograrlo. Fíjate, la Biblia dice que a Jezabel, esta mujer que enseñaba a los discípulos a fornicar y a comer de los ídolos, Dios le dio tiempo para que se arrepintiese. ¿Cuántos reconocen necesitar tiempo? Pídele al Señor, quiero escuchar tu voz. Pídele al Señor, dame tiempo de vida, dame tiempo de vida, para que en las siguientes semanas, meses y años antes de que tú vengas, yo pueda renovar mi mente y así vestirme del nuevo hombre. Y así vestirme del nuevo hombre. Aleluya.
Aleluya. Y quiero que bajes tus manos y solo quiero saber si hay alguien en la sala que se haya dado cuenta que necesita urgentemente entrar en la ciudad. ¿Qué es entrar en la ciudad? Entrar a los aposentos del reino. Entrar de verdad y de lleno al Evangelio. O sea, entrar a la vida discipular en Cristo Jesús. Si tú no le das ese espacio de vida a tu existir, déjame decirte, estás hipotecando tu salvación. Porque la salvación no depende simplemente de un llamamiento, sino de la transformación de tu alma. Y si tú eres esa persona, levanta tu mano, nosotros nos vamos a acercar para que entonces podamos establecer una relación contigo para que puedas lograrlo, porque hay manos levantadas, así que nuestros colaboradores, hoy es el momento de tomar una decisión en la vida para entrar en la ciudad. No importa si tu llamamiento es extraordinario, yo lo celebro junto contigo, pero si tú no entras en la ciudad para renovar tu mente, déjame decirte, habrás perdido una tremenda oportunidad, la más importante que pudiste haber recibido en la vida. Ahí hay manos levantadas. Bien, nos acercamos y oramos. ¿Cuántos quieren orar conmigo y dar gracias al Señor por su bendita mañana? Esta es una mañana de bendición. ¿Puedes aplaudir al Señor y darle gracias por su bendición? Aleluya. No hay nada mejor Cántaselo con todo tu corazón. que tú vivas en mí. Levanta tus manos. Levanto mis manos. Vamos, iglesia, cántaselo. Te exhibo, Señor. La ofrenda soy yo. Recíbela, oh Dios. Soy grato perfume de Cristo Jesús. Cántalo fuerte. Quiero adorar a Cristo el Rey y exaltar su majestad. Díselo. Yo quiero estar contemplando al Salvador. No hay nada mejor. Para todos los que el Señor es lo mejor que les ha pasado, cántenlo. Que tú vivas en mí. Aleluya. Levanto mis manos. Señor, aquí estamos. Te exhibo, Señor. Queremos tiempo de vida para lograrlo. La ofrenda soy yo. Los que levantaron la mano, díganlo también. Recíbela, oh Dios. Soy grato perfume. Soy grato perfume Aleluya.